my own, but now I'm not alone. Avengers assemble! Always we will fight as one, till the battle's won. With evil on the run, we never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. Our world's about to break, tormented and attacked, lost from when we. Durante el camino las cosas pasarían con tranquilidad, algunos zombies aparecerían, pero los atropellarían sin ningún problema hasta que llegarían a un puente el cual estaba completamente bloqueado y para llegar a la mansión tenían que cruzarlo. Fantástico, ¿ahora qué? Preguntaría Saya viendo el bloqueo del puente. Hace 2 años comenzó a trabajar en una modalidad acuática para el auto, pero la deja a medias al enterarme que Jaden había comprado un yate. Después de eso comenzó a modificar el yate, pero creo que hubiera sido buena idea terminar la modalidad acuática. ¿En cuánto tiempo la podrás terminar? Preguntaría Saeko con una mirada seria. Pues traje mis herramientas, así que eso facilita las cosas, pero igual me tomaría cerca de 3 días. No tenemos tanto tiempo, yo digo que busquemos otro puente. Diría Saya a lo que Maxwell diría. Lo siento señorita ricachona, pero ahora mismo no estás en posición de decir nada. Maxwell, por favor, ella solo trata de ayudar. Diría Saeko lo molesta, carajo, apenas ayer quiso matarnos. Diría Jaden también algo enojado, a lo que Saya algo apenada diría. Lo siento, me dejé llevar por la situación, tenía miedo de todo lo que estaba pasando y cuando Rey llegó diciendo que ustedes eran los malos me asusté aún más y ni siquiera les di el beneficio de la duda, de verdad lo lamento. Ante estas palabras Maxwell y Jaden se sorprenderían un poco, pero en eso Maxwell miraría a la enfermera maricada. ¿Y usted no tiene nada que decir? Pues la verdad Rey nunca me cayó bien, la verdad yo pensaba irme con ustedes al principio, pero, soy la enfermera, mis alumnos me necesitaban. Ante estas palabras Saeko la miraría fijamente para luego decir. Ella dice la verdad. Ante esto Maxwell diría. ¿Cómo lo sabes? Es una habilidad que siempre he tenido, puedo saber cuando una persona está mintiendo. Ante esto Jaden miraría fijamente a Saeko y pensaría, esa habilidad es típica de los hijos de Atenea, pero, ya sería demasiada casualidad que ella sea hija de Atenea, quizás solo sea casualidad. Por mientras en la vida real. A ver si entendí, tiene una habilidad para saber cuando alguien miente. Preguntaría Pamela viendo con curiosidad a lo que Saeko diría. Sé que no suena muy creíble, pero es la verdad, cuando alguien me mentía yo siempre lo sabía. Bueno, si está diciendo la verdad supongo que no tenemos motivos para desconfiar, diría Sigua con una sonrisa, a lo que Maxwell diría. Como sea el puente más cercano después de este está al otro lado de la ciudad, nos tomará mucho más tiempo llegar del que me tomaría terminar la modalidad acuática, así que yo digo que busquemos un lugar donde pasar los días mientras yo trabajo. ¿Y si nos ataca una horda de zombies o un grupo de personas que perdieron la cabeza y buscan su supervivencia? En el primer caso tenemos una ametralladora y en el segundo caso pues, tenemos una ametralladora. Diría Jaden con una sonrisa maliciosa, a lo que Maxwell diría. Te recuerdo que no tenemos vallas infinitas. Relájate, te recuerdo que puse 40 recargas de 1000 vallas para la ametralladora en el baúl, sí que podemos darnos el lujo de derrochar un poco. Ante esto Maxwell iba a decir algo, pero en eso Rey comenzaría a vomitar sangre. No jodas, acabo de limpiar la alfombra. Diría Maxwell viendo la sangre en el suelo. Creo que se murió. Diría Saeko viendo que Rei ya no se movía, a lo que el profesor Koichi diría. Oigan, ¿les importaría deshacerse de ella? Les recuerdo que fue mordida. De hecho, fue por eso que la trajimos. Jaden busca un lugar donde podamos quedarnos unos días, hay un par de cosas que quiero hacer. A la orden.
diría Jaden para luego comenzar a conducir. Durante el camino Rei, ya convertida en zombies, trataría de atacar a todos, pero al estar atada no podrían y simplemente se le alejarían, así que el pobre diablo que tuvo que lidiar con ella fue el profesor Koichi, quien hacía hasta lo imposible para evitar que lo mordiera. Luego de unos minutos los chicos llegarían a un edificio en donde se podían escuchar varios gritos de horror. Pues no sé ustedes, pero estoy seguro de que los dueños sí están muertos. Entramos, matamos a los zombies, si hay algún sobreviviente lo ayudamos a cambio de que nos deje quedarnos allí y listo, ya tenemos un refugio. Que alguien por favor me quite este monstruo de encima, diría el profesor Koichi viendo que Rei estaba ya a punto de morderlo. Chicos, ustedes vayan, a mí me gustaría hacer un pequeño experimento, aprovechando que tenemos un zombie contenido. De acuerdo, diviértete amigo, diría Jaden para luego sacar a Blue Rose y salir del auto siendo seguido por todas las chicas, a lo que Maxwell miraría fijamente al zombie y al profesor para luego de un compartimiento que estaba frente a su asiento sacaría una bata de laboratorio y un microscopio. ¿Qué planeas hacer?, diría el profesor Koichi, a lo que Maxwell se sentaría justo frente a donde él y el zombie estaban forcejeando. Simple, quiero saber qué obliga a los zombies a comportarse de esa manera. Tras decir eso Maxwell alzaría la mano y por la puerta entraron varios chorros de agua, los cuales aprisionarían al zombie y a Koichi, a lo que Maxwell usando su control de sangre le extraería sangre al profesor y lo pondría en el microscopio. Tienes suerte, no pareces estar infectado, tus glóbulos rojos están intactos, pero tengo que ver qué pasa cuando esta sangre se ve expuesto a células infectadas, diría Maxwell para luego crear una cuchara de hielo y con esta recoger la saliva del zombie para luego combinarla con la sangre de Koichi, viendo que las células de la saliva empezaban a comportarse agresivas y a adherirse a la sangre haciendo que ésta se vuelva negra al instante. Interesante, el virus parece hace que los fluidos corporales más comunes actúen a su voluntad, y al entrar en contacto con la sangre humana ésta se coagula al instante. Lo curioso es que a pesar de estar coagulada parece seguir funcionando, y no parece necesitar de las palpitaciones del corazón o de cualquier estímulo externo para moverse, diría Maxwell viendo que la sangre movía por sí sola, pero en eso una idea se le vendría a la mente. ¿Cómo reaccionar a la sangre de un semidios al virus?, diría Maxwell para luego quitar la muestra de sangre infectada y sacar una muestra de su propia sangre y nuevamente sacarle saliva al zombie y hacer el mismo procedimiento, viendo que al principio todo era igual, pero cuando la sangre se comenzó a tornar negra esta fue rodeada por un aura azul y de inmediato esta volvería a ser normal. ¿Somos inmunes?, diría Maxwell con mucha curiosidad, a lo que este miraría al zombie y diría: Padre, si puedes oírme, te pido que me ayudes, diría Maxwell para luego cerrar la puerta con llave y liberar al zombie, quien de inmediato se lanzó contra Maxwell dándole una mordida en el hombro para luego Maxwell de un puñetazo destrozarle la cabeza a un zombie para luego sentarse en el suelo con mucho dolor en el hombro. Eres un maldito loco, diría Koichi, quien se había liberado debido a que Maxwell se distrajo. Bueno, eso puede ser, diría Maxwell, pero en eso toda su piel se empezaría a tornar gris y empezaría a sentir un dolor infernal y sentiría que, si vida se escapaba de entre sus manos, pero en eso todo su cuerpo brillaría en un color azul y su piel recuperaría su color normal y de la herida de Maxwell saldría un líquido espeso color negro, el cual saldría con tanta fuerza que le salpicaría a Koichi entrándole un poco en la boca. Mierda, eso dolió, diría Maxwell para luego ver que su herida se cerraba a entrar en contacto con el agua que había en el suelo, pero en eso se percataría de que Koichi estaba empezando a convulsionar y viendo que su cuerpo comenzaba a inflarse hasta adoptar la forma de esa imagen. Ayui, dame, diría la criatura al tiempo que comenzaba a llorar, pero de pronto Maxwell usando su control de agua y abriendo la puerta lanzaría a la criatura hacia afuera viendo que ésta comenzaría a gruñir para luego de su boca empezar a soltar un líquido verde el cual mancharía toda su ropa y cuerpo. No jodas, eso es asqueroso, diría Maxwell preparando su escopeta, pero en eso se escucharían rugidos provenientes de todo el todo parte para luego fijarse en el monstruo viendo que éste seguía escupiendo ese mismo líquido el cual manchaba todo el suelo debajo de él y de paso seguía llorando y suplicando ayuda.
¿Qué mierda es eso? Diría Maxwell viendo el líquido verde que salía de su boca, pero en eso les de zombies aparecerían por todas partes y comenzarían a atacar a la criatura haciendo que ésta diera un enorme grito de dolor. Esto no es bueno. Diría Maxwell para luego cerrar la puerta del auto y encerrarse en este. Me lleva, en las películas si te encierras en un auto te sentencias a muerte, bueno, sería así, si no estuviese dentro de un jodido tanque. Diría Maxwell para luego ponerse al volante y empezar a hacer círculos en el suelo asesinando a varios zombies en el proceso. Esto es mejor que Mario Kart. Diría Maxwell, pero en eso se percataría de que los zombies únicamente a la criatura la cual seguía aullando de dolor, pero eso escucharía un grito a la lejanía. Maxwell, ¿y ahora qué putas hiciste? Gritaría Jaden viendo todo el mierdero. A lo que Maxwell a través de un altavoz diría. El profesor Koichi se infectó y se convirtió en una especie de zombie obeso. Este empezó a vomitar encima suyo. No jodas, eso es asqueroso. Eso mismo dije yo, pero en fin al parecer ese vómito atrajo a los zombies y ahora solo lo atacan a él, y pues conduzco en círculos para matarlos. Imbécil, si solo lo atacan a él entonces usa la puta ametralladora. Buena idea, diría Maxwell para luego salir al techo del vehículo y empezar a disparar con la ametralladora matando a cientos de zombies por minuto y en cuestión de 30 minutos ya todos los zombies estarían muertos. Eso fue increíble. Gritaría Jaden desde la azotea. Ya sé, tengo ganas de hacerlo otra vez, pero ya me gasté 3 recargas de la ametralladora así que mejor no. Tras decir eso Maxwell saldría del vehículo y caminaría sobre los miles de cadáveres apilados. Para luego ponerse enfrente de la criatura quien aparentaba respirar con dificultad. Por favor, joven Hernández, te lo suplico, ayúdame. Diría la criatura casi sin tener fuerzas. Te diré la verdad, amigo, me das mucho asco, pero, tú tienes la habilidad de desviar la atención de los zombies, y eso sí que me la atención. Diría Maxwell para luego sacar varias jeringas y tubo de ensayo y en cuestión de minutos todos estos ya se habían llenado con el mismo líquido verde que el monstruo vomitaba. Supongo que esto bastará. Diría Maxwell para luego mirar a su hermano barra primo y decir. Todo tuyo, amigo. Ante estas palabras Jaden pondría una sonrisa malvada para luego dirigirse al auto y sacar 2 cuchillos militares de este para luego ponerse enfrente del monstruo y decir. ¿Sabes algo? Desde hace tiempo he querido matarte, pero como hoy me siento de buen humor te daré la oportunidad de escapar, te daré 10 segundos de ventaja, no sé qué tan lejos llegues en tu condición, ni siquiera sé si puedes caminar, pero más te vale lograrlo, si valoras tu vida. Ante estas palabras el monstruo con dificultad se levantaría mientras que Jaden empezaba a contar lentamente. Deberíamos detenerlo, diría Saya algo preocupada. Ni te molestes, ese loco es un fanático de la cacería, el mes pasado se nos había terminado la comida así que pensé en pedir pizza, 2 horas después aparece en la puerta con un saco lleno de conejos muertos sin cabeza, y de pura casualidad la granja de conejos de la ciudad perdió a todo su ganado ese día. Ante estas palabras Jaden voltearía y muy exaltado gritaría. Ya te dije que eso fue solo una casualidad. Sí, claro, y mi padre es Apolo. Diría Maxwell a lo que Saya diría. ¿Apolo? Ante esto Maxwell empezaría a sudar frío a lo que Jaden diría. -10, de acuerdo imbécil, yo que tú voy preparando las nalgas. Tras decir eso Jaden comenzaría a perseguir al monstruo. ¿A qué te referías con eso de hijo de Apolo? Si no estoy mal, Apolo es el dios del sol en la mitología griega, además de ser el mejor arquero entre dioses junto a Artemisa. Preguntaría Saya a lo que Maxwell diría. Esto, bueno, como lo digo, pues, fíjate mi habilidad con el arco siempre fue pésima, así que dije eso de forma sarcástica ya que como Apolo es un gran arquero. Diría Maxwell bastante nervioso a lo que Saya diría. Bueno, supongo que eso tiene sentido. Diría Saya restándole importancia al asunto a lo que Maxwell en la mente diría. Puta, casi la cago. Mientras tanto con Jaden, esta corría a paso relativamente lento mientras que delante de él iba la criatura la cual corría muy asustada del pelinegro. Oye, no te pongas así, de todas maneras estás condenado a vivir de forma horrible, al menos deja que te mate.
No, por favor, debe haber una forma en la que pueda recuperar mi forma normal, te lo suplico, no quiero vivir a mi forma, diría la criatura al tiempo que se tropezaba, cosa que Jaden aprovecharía para atarlo con sus sombras. ¿Sabes? He tenido presas más difíciles que tú. ¿Qué demonios son ustedes? El joven Hernández pudo controlar el agua y ahora tú haces esto. Bueno, como estás a punto de morir, supongo que no hay ningún problema con que te lo diga, soy un semidios. Diría Jaden para luego cubrir los cuchillos con sombras, alargando mucho las hojas para luego con varios movimientos rápidos convertir el cuerpo del monstruo en pequeños pedazos de carne. Mierda, eso fue asqueroso, mejor regreso con los demás. Diría Jaden guardando los cuchillos para luego dirigirse de bueno al departamento sin darse cuenta de que alguien lo veía a la distancia. Una vez llegó al departamento, este sería recibido por Saya, quien diría: ¿era necesario matarlo? Digo, ¿se veía que aún poseía conciencia? Preguntaría Saya, la sangre en los cuchillos de Jaden. Puede que tuviera conciencia, pero en cualquier momento se podía volver loco y atacarnos. El cara de cadáver tiene razón, además, pude conseguir esto. Diría Maxwell mostrando un tubo de ensayo con un líquido verde. ¿Qué es? Preguntaría Saya viendo el frasco con intriga. No estoy seguro, todo lo que sé es que esta cosa puede desviar la atención de los zombies. Ese monstruo se bañó en esa cosa y los zombies prefirieron atacarlo, ignorándome por completo. Si logro descubrir qué es esto y recrearlo, podríamos multiplicar nuestras posibilidades de supervivencia. Diría Maxwell para luego guardar los frascos en un compartimiento secreto en Kentoshi. ¿Cuántos compartimientos tiene esta cosa? Preguntaría Pamela algo sorprendida. Los suficientes como para transportar armas de forma ilegal por todo el país sin que la policía las encuentre. ¿Vendían armas? Preguntaría Saya algo impresionada. En realidad las comprábamos para situaciones de emergencia, pero ese no es el punto. Díganme, ¿en qué condiciones está el edificio? Preguntaría Jaden viendo que ya todos se habían acomodado. Agua, electricidad y gas de cocina funcionales, reservas de comida para una semana, aunque las barricadas no eran muy buenos, los dueños anteriores no tuvieron mucha suerte. Respondiera Saeko señalando una mancha de sangre que estaba en la pared. Bueno, supongo que eso servirá. ¿Hay algún lugar donde podamos guardar el auto? Hay un garaje en la parte de atrás. Podemos guardar el vehículo ahí para que Maxwell pueda hacerles las modificaciones. Diría Saeko con una sonrisa, a lo que Jaden diría: yo conduzco. Un rato después, Kentoshi ya estaba en el garaje en donde Maxwell ya había empezado a trabajar, mientras que el resto del equipo comenzaba a acomodar defensas temporales en el edificio, mientras que por su parte Maxwell. De acuerdo, si no estoy mal. La última vez que trabajé en esta modificación estaba construyendo las reservas de oxígeno, somos unas 9 personas y que tendré que hacer una reserva bastante grande. Me pregunto si tendrán placas de hierro en este edificio. Diría Maxwell para luego empezar a explorar el edificio buscando materiales que le puedan ser de utilidad hasta que se encontraría con Saeko, quien estaba sacándole filo a su espada. ¿Sabes? Creo que ya está lo suficientemente filosa. Estamos en guerra, Maxwell, las armas nunca están lo suficientemente potenciadas. Puedes llamarme Max si quieres. Ok, Max, por cierto. Oye, si quieres puedo mejorar tu espada. ¿En serio? Desde que la compré he pensado en varias ideas para ellas, pero al final nunca lo hizo, aunque ahora estoy buscando algo importante. Puedo ayudarte si quieres. Diría Saeko, a lo que Maxwell diría: está bien, estoy buscando algo que le ayude a crear reservas de oxígeno. Ok, creo que vi algunas cosas en las plantas bajas. Diría Saeko para luego empezar a buscar junto a Maxwell. Así pasaría un rato hasta que encontrarían varios tanques de gas, los cuales estaban almacenados en el sótano. Esto puede servir, si los junto puedo crear una reserva grande de oxígeno. Diría Maxwell para luego comenzar a mover los tanques, pero en eso notaría que había una especie de compuerta en la parte de abajo. Y a mí me llamaban paranoico. Pues debes admitir que si eres muy paranoico. Da lo mismo, mejor bajemos para ver qué encontramos.
Diría Maxwell para luego él junto a Saeko para luego bajar por la compuerta llegando a una parte muy oscura, pero afortunadamente Saeko lograría encontrar un interruptor el cual presionaría haciendo que las luces se encendieran mostrando una especie de laboratorio con varias cosas muy extrañas. Ok, esto no me lo esperaba. Diría Maxwell viendo una especie de cilindro el cual tenía varias balas cuyo casquillo era negro y la punta brillaba en un color morado. Max, no te muevas. Diría Saeko viendo una esquina de la habitación en donde se encontraba un hombre como el de esta imagen. Creo que no tenemos muy buena suerte que digamos. Intentaré acercarme. Tú quédate aquí. Oye, te recuerdo que el semidios aquí soy yo. Y te recuerdo que la capitana del club de Kendo soy yo. Bueno, me ganaste con eso. Diría Maxwell, pero en eso la criatura gritaría y se lanzaría a atacar a Saeko logrando morderla en el cuello. No. Gritaría Maxwell para luego darle un poderoso puñetazo en la cabeza al monstruo arrancándosela de inmediato. Saeko, ¿estás bien? Creo que es obvio que no, ya sabes lo que debes hacer. Maldición, ya perdí a mis padres, ni creas que te voy a perder a ti. Diría Maxwell dispuesto a usar su sangre como anticuerpo del virus, pero en eso vería que Saeko comenzaría a ser rodeada por un aura de color dorado con rojo hasta que su piel recuperar su color y de pronto de su herida saldría disparado el mismo líquido negro. Saeko, ¿eres una semidiosa? ¿Eh? ¿De qué hablas? Saeko, lo que te acaba de pasar es lo mismo que me pasó cuando el zombi de Rei me mordió. ¿Qué cosa? Te lo explico luego, el punto es que resultaste ser mitad dios. Bueno, supongo que tendría sentido, digo, nunca tuve padres, pero ¿quién es mi padre? Digo, el dios. No estoy seguro, desde donde yo lo veo hay tres posibilidades: eres fuerte y valiente como Ares, inteligente y sabia como Atenea y hermosa como Afrodita, así que, aunque Atenea también es una diosa de la guerra, así que, quizás seas hija de Atenea. ¿Tú, crees que soy hermosa? Diría Saeko con un fuerte sonrojo a lo que Maxwell diría. Bueno, la verdad siempre lo pensé, digo, estábamos en la misma escuela así que te veo varias veces durante tus prácticas, y pues siempre te me hiciste bonita. Ante estas palabras Saeko se sonrojaría bastante. Entonces, ¿ya me conocías desde antes? No exactamente, no sabía tu nombre en ese entonces, pero siempre te veía a lo lejos, aunque nunca me atreví a hablarte, ya que, bueno, pensé que no te agradaría. Bueno, eso ya quedó en el pasado, ahora estamos en el presente. Diría Saeko con una sonrisa a lo que Maxwell la miraría fijamente a sus ojos y se sonrojaría fuertemente para luego decir. Bueno, sabes, este lugar es bastante interesante, quizá encontremos cosas útiles aquí. Cierto, sobre todo es balas moradas. No tengo ni idea de qué hacen, pero solo hay 2 cilindros, así que hasta no saber qué hacen con exactitud y cómo hacerlas recomiendo no gastarlas. Quizás sepamos eso en esta computadora. Diría Saeko señalando una computadora la cual se veía algo polvorienta a lo que Maxwell la encendería encontrando varios archivos de vídeo a lo que le daría clic a una encontrando a una mujer parecida al zombi que acababa de matar. Aquí la doctora Lucky Veracruz, con mi 11º ensayo de mi invento número 5, las balas corrosivas. Dirías la doctora mostrando una de las balas que estaban en los cilindros. Esta única bala es capaz de destruir un cuerpo humano en cuestión de segundos, el casquillo está hecho del mismo metal que las balas convencionales, pero lo que hace especial a esta bala es lo que hace una vez sea disparada, esta bala tras 5 segundos de haber sido disparada libera un concentrado de los ácidos y químicos corrosivos más letales del mundo haciendo que en cuestión de 30 minutos un cuerpo humano se desintegre por completo, no importa en qué parte del cuerpo caiga la bala, una muerte lenta y muy dolorosa, Dr. Lucky Veracruz fuera. Tras decir eso el vídeo terminaría dejando a los chicos bastante impresionados. Saeko, nos sacamos la lotería. ¿De qué hablas? No es obvio, esta chica era una científica, lo más probable es que se haya infectado tratando de salvar su investigación, pero aparentemente todos sus inventos este cuarto, y toda su investigación está en esta computadora. Tenemos que decirles los demás.
diría Saeko con una mirada seria. Tú diles, yo tengo 5 kilos de investigación científica que guardar en auto y varios tanques de gas posiblemente cargados que transportar y vaciar, así que estaré algo ocupado. Además todavía te debo esa espada modificada, así que con tu permiso. Diría Maxwell para luego tomar la computadora junto a varias de las cosas que estaban allí para luego empezar a correr hacia el auto. Jeje, parece que lo disfruta. Diría Saeko con una hermosa sonrisa, aunque desafortunadamente Maxwell no la vería. Un rato después. Maxwell estaba acomodando todo lo que había encontrado en el laboratorio. ¿En verdad lo disfrutas? Diría Saeko desde la puerta del garaje, a lo que Maxwell diría. ¿Qué puedo decir? He querido ser inventor desde niño. Pues eso aparenta, pero, parece que te centras más en la creación de armas. Bueno, me hubiera gustado trabajar como inventor teniendo a los militares como mis inversores, ya sabes cómo son los gobiernos, entre más destrucción genere más pagan por él, no es que quiera causar muerte y todo eso, es solo que, no sé cómo decirlo, las armas siempre se me hicieron geniales, aunque mis madres siempre se quejaba de eso, ella decía que las personas ya de por sí se matan entre sí con las armas que ya tienen, y darles más armas y que éstas sean aún mejores solo hará que se maten aún más, y, en parte tenía razón, pero, lo que ella no sabía era que para que una guerra termine un bando debe coronarse, en parte es por eso que me gusta fabricar armas, entre más poderoso es el bando al que perteneces más seguro puedes estar de que la guerra acabará pronto. Puede que sea así, pero, no importa que tan buenos sean los soldados, la guerra solo se ganará si él se tiene un buen líder. Bueno, me ganaste con eso, como se esperaba de un hijo de Atenea. ¿Sabes? Sigo sin creer que sea una semidiosa, digo, nunca mostré signos de serlo. Nadie nunca muestra signos de serlo, solo siente interés por ciertas cosas. Yo, por ejemplo, antes de saber que era un semidios sentía una gran conexión con el mar. Ya veo, pero, la verdad no estoy segura, digo, si mi madre es Atenea, entonces ¿quién es mi padre? Hay algunos semidioses que son abandonados poco después de nacer, la mayoría son el resultado de una violación. ¿Zeus? ¿Qué comes que adivinas? Pero mi madre era Atenea, dudo mucho que ella haya violado a mi padre. Bueno, ella es una diosa virgen, ella crea a sus hijos de la misma forma que ella nació, toma un fragmento de su mente y lo combina con la mente de un hombre humano que le haya llamado la atención por su intelecto. Quizá tu padre era un experto en artes marciales o una especie de ninja, y ese conocimiento se le hizo interesante a tu madre y allí naciste tú. Pero, ¿por qué me abandonó? Si tu padre se hacía llamar hombre, entonces no te abandono, a los semidioses los sueles caer monstruos, él debió morir protegiéndote. Ya veo. Diría Saeko con una mirada triste, a lo que Maxwell diría. Tranquila, no estás sola, me tienes a mí. Diría Maxwell para luego poner su mano en la mejilla de Saeko, quien puso su mano sobre la de Maxwell y de forma inconsciente ambos se comenzarían a acercar hasta que sus labios quedarían a escasos centímetros hasta que al final, sucedió, Saeko y Maxwell se darían un tierno beso, el cual al principio sería algo torpe e inocente, pero después de unos momentos, este iría subiendo de tono terminando en una batalla de lenguas cuando de pronto. Oye Maxwell, escucho que encontraste blas que pueden derretir a una persona. Diría Jaden entrando a la habitación encontrando a Saeko y a Maxwell besándose, quienes al verlos se asustarían y se separarían de inmediato. Pau, ustedes no pierden el tiempo. No es lo que piensas, diría Saeko muy sonrojada, a lo que Jaden pondría una mirada pícara y diría. Entonces, ¿si hubo delicioso? No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Ante esto Saeko le lanzaría una llave a la cara de Jaden para luego gritar. Pervertido. Tras decir eso, Saeko saldría corriendo de la habitación. Digno hijo de Poseidón. Cállate, el hecho de que ella y yo no hayamos besado no tiene nada que ver con que sea hijo de Poseidón. Por favor, todos saben que Poseidón es igual o más mujeriego que Zeus. Ya te dije que eso no tiene nada que ver. Lo que digas, y volviendo al tema de las balas. No te voy a dar un cargador. Vamos amigo, ¿tienes idea de lo poderosa que sería mi arma con una de esas balas?
Amigo, en primera todavía no he terminado de comprender el funcionamiento de estas balas y en segunda, tenemos balas muy escasas, hasta no saber cómo recrearlas no pienso gastarlas. De acuerdo, tu gana. Por cierto, Sigua me pidió que te dijera que aparentemente puede controlar el viento y quiere preguntarte si la puedes ayudar. Dile que venga, y mientras arreglo el auto le voy enseñando. Ok. Diría Jaden para luego salir de la habitación. Durante los 3 días, Maxwell se había vuelto muy cercano a Saeko teniendo largas sesiones de besos de vez en cuando, además de ayudar a Sigua a controlar tanto el rayo como el viento, aunque Saeko había notado que Sigua parecía comportarse con mucho nerviosismo cuando estaba con Maxwell, aunque por ahora preferiría ocultarlo y al finalizar los 3 días la modalidad acuática ya estaba lista por lo que todo el mundo entraría en el vehículo mientras que Jaden se estacionaría enfrente del río viendo que este era muy profundo. ¿Seguro que funcionará? Preguntaría Jaden algo preocupado. Claro que sí, es que una vez activado, no podremos salir, y tardará unos minutos en desactivarse así que tendremos que rezar porque no haya ningún zombie mutante esperándonos. Diría Maxwell para luego presionar un par de botones haciendo que el auto empezara a hacer sonidos raros para luego ver cómo las puertas se sellaban por completo, las ventanas se sellaban, aún se podía ver el exterior pero por una ventana pequeña. Diseñé esta modalidad para que también se pudiera usar como blindaje en caso de emergencia, pero la ametralladora será inútil. Diría Maxwell mientras señalaba la ametralladora la cual se introducía en el auto y la compuerta de afuera de cerraba. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que somos, el oxígeno nos debería alcanzar para 1 día y medio, lo cual será más que suficiente, y no se preocupen por las ventanas, es vidrio blindado, no se romperá. Ante estas palabras todo el mundo suspiraría para luego Jaden presionar el acelerador y hacer que el auto entrara en el agua, y para mantenerlo en el fondo Jaden usaría su terraquinesis para manipular el metal y que ésta se quedara en el fondo del agua, y después de unos minutos ya habían cruzado el agua, todo debajo del mismo puente donde las personas se mataban para tratar de salir. Saben, siento lástima por esos tipos. Diría Maxwell con cierto toque de burla a lo que Saeko diría. Saben, siento que podríamos ayudarlos. Ante estas palabras Maxwell y Jaden abrirían los ojos como platos y antes de que alguien más pudiera decir algo más Maxwell gritaría. Acelera. Tras decir eso Jaden pisaría el acelerador a fondo y Maxwell desactivaría el modo acuático. Oigan, ¿por qué hicieron eso? Había un zombi musculoso detrás de nosotros y no me quise arriesgar. Mentiría Maxwell rezando porque la habilidad de Saeko no funcionara en semidioses. Está mintiendo. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ante esto Jaden comenzaría a sudar a mares pero en eso el Jaden vería por el retrovisor que un zombi como el de esta imagen lo estaba persiguiendo por los tejados. Lo que faltaba, un mutante nos está persiguiendo por los tejados. Yo me encargo, diría Maxwell para luego sacar un FNP-90 y comenzaría a dispararle ráfagas a la criatura quien era bastante ágil y lograba esquivar todo. Mierda, Jaden, acércame un poco, esa cosa es muy ágil. Ante estas palabras Jaden se acercaría haciendo que la precisión de los disparos aumente pero desafortunadamente el cargador se vaciaría. Por el amor de Afrodita, alguien páseme una recarga para esta arma. Diría Maxwell algo desesperado pero la criatura aprovechando la distracción estiraría su lengua y enrollaría el cuello de Maxwell para luego arrastrarlo sacándolo del vehículo. Max. Gritaría Saeko con desesperación para luego decir. Jaden, frena. Ante estas palabras Jaden pisaría el freno deteniéndose a pocos metros de la criatura quien de a poco estaba arrastrando a Maxwell por lo que ésta abriría la escotilla de arriba y tomaría la ametralladora. Espérate Saeko, ¿qué haces? Diría Maxwell algo asustado. Salvándote la vida. Diría Saeko preparándose para disparar. Espérate querida, creo que no estás pensando con claro. Maxwell no terminaría de hablar ya que Saeko comenzaría a disparar hacia el mutante quien empezaría a correr mientras Maxwell gritaba. Aguanta.
Así pasarían algunos minutos en los que Saeko trataría de atinarle los disparos al mutante hasta que finalmente lo acorralaría y lo acribillaría, logrando hacer que este suelte a Maxwell, quien cayó redondo al suelo con la cara blanca y con el alma escapándose de su boca, a lo que Saeko correría hacia él muy preocupada. Max, ¿estás bien? Casi me conviertes en queso humano, ¿te parece que estoy bien? Diría Maxwell aún sin recuperar su alma, que estaba a nada de irse. Perdón, de todos modos no había forma de que las balas debieran a ti. ¿Cómo lo sabes? Diría Maxwell algo irritado. A lo que Saeko sin pena alguna le daría un beso de lengua a Maxwell, el cual duraría un par de minutos hasta que Saeko se separa con una sonrisa, a lo que Maxwell, ya recuperado, diría: creo que podría acostumbrarme. Oigan, si van a andar de calenturientos al menos espérense a que saque mi cámara. Diría Jaden en un tono de broma, a lo que una enorme roca lo golpearía en la cabeza dejándolo inconsciente. Un par de horas después vemos a Maxwell conduciendo a Kenosha mientras que la enfermera le aplicaba primeros auxilios a Jaden, quien tenía un enorme chicón en la cabeza. ¿Era necesario que le lanzaras esa piedra?, preguntaría Marikawa viendo que Jaden no mostraba señales de despertar. Es su culpa por descarado, diría Saeko desde el asiento del copiloto. Como sea, ¿qué tan lejos estamos de la mansión? Si no estoy mal, solo debemos seguir por este camino y llegaremos. Diría Saya algo relajada, pero en eso el auto se detendría abruptamente, a lo que Pamela algo exaltada diría: ¿y ahora qué sucede? El camino está bloqueado. Tendremos que buscar otro camino. Diría Maxwell, a lo que Yuppie diría: creo que no se va a poder. Ante estas palabras todo el mundo volteó a verla, viendo que desde la ventana de la parte de atrás del camión se podían miles y miles de zombies. Algunos eran similares a la criatura en la que el profesor se había convertido y otros eran monstruos musculosos. Debimos tomar la ruta colectiva. Diría Maxwell algo asustado, a lo que Saeko diría: no hay tiempo para acobardarse. Maxwell toma la ametralladora, las demás tomen un arma que sepan manejar y maten a tantas de esas cosas como puedan, y por favor, que no las muerdan, y si es posible despierten a Jaden. Yo me encargo. Diría Maxwell para luego sacar una motosierra y decir: el que no se despierte lo castran. Ya desperté. Gritaría Jaden al tiempo que se sujetaba su entrepierna con miedo. Ya, siempre funciona. ¿De dónde salió la motosierra?, preguntaría Pamela algo desconcertada, a lo que Maxwell diría: siempre la tengo en caso de que se presente una situación de emergencia. ¿Podrías prestármela?, preguntaría Pamela con un tono de voz inocente, a lo que Maxwell simplemente se la prestaría para luego esta poner una mirada sádica y al salir de auto gritaría: aquí estoy, cadáveres hijos de puta, ni crean que por ser un ejército harán que me asuste. Diría la pelirroja para luego salir corriendo contra los zombies y despedazarlos con la motosierra. ¿Soy yo, o el hecho de estar actuando de esa forma hace que se vea más sexy? Diría Maxwell algo desconcertado, a lo que Jaden diría: tienes razón, aunque no sé por qué. Pues no negaré que en serio se ve muy sexy así, pero tenemos que sobrevivir. Diría Saeko para luego tomar su espada y salir a matar zombies, a lo que Maxwell tomaría la ametralladora y comenzaría a disparar a diestra y siniestra. Ok, de las aquí presentes, ¿quiénes nunca han disparado un arma? Ante estas palabras todas las que aún estaban en el auto alzarían la mano. Mierda, oye Max, ayúdame con esto, tú eres mejor profesor que yo. Ni loco, jamás me había sentido tan vivo en toda mi perra vida. Diría Maxwell riéndose como loco sin dejar de disparar ni un momento. Estoy rodeado de dementes. Bueno, como mínimo les enseñaré a disparar una escopeta, así podrán defenderse. Diría Jaden para luego sacar varias escopetas recortadas del compartimiento. Mientras tanto con Pamela, esta trituraba zombies sin piedad alguna hasta que frente a ella se colocó un zombi musculoso quien con una voz profunda diría: manos te van a faltar para pelármela.
En realidad no necesito manos, diría la pelirroja con una sonrisa para luego sin previo aviso clavar la motosierra en la entrepierna del monstruo haciendo que éste diera un grito de dolor el cual sería ahogado por su propia sangre ya que la pelirroja cortaría el cuerpo a la mitad. Con Saeko esta rebanaba a los zombies con mucha facilidad demostrando una gran agilidad y maestría con la espada, sin embargo, los números no parecían disminuir. Ok, esto no está funcionando, Jaden olvida las escopetas y diles que usen lanzacohetes. No me jodas, apenas estaban empezando a entender cómo recargar. Tú solo enséñales a usar bombas sin que pierdan una extremidad en el proceso. Mierda, está bien, diría Jaden para luego volver a guardar las escopetas y sacar varios lanzagranadas. Presten atención porque este es un poco más complejo. De vuelta a la guerra. Las cosas se desarrollaban con relativa normalidad, los zombies estaban empezando a retroceder, era a paso lento pero lo hacían, sin embargo, de la nada los zombies dejarían de moverse cosa que los confundiría a todos pero en eso se empezarían a escuchar aplausos. Debo felicitarlos chicos, han sobrevivido muy bien hasta ahora, además puedo ver que al menos uno de ustedes tiene talento para la construcción. Diría un sujeto igual al de esta imagen. ¿Quién eres? Preguntaría Maxwell apuntándole con la ametralladora. Mi nombre no es relevante por el momento, lo importante es la propuesta que les tengo. ¿De qué mierda hablas? Diría Pamela preparándose para atacar. Simple, si ustedes se unen a mi organización, les garantizo protección, estarán a salvo de cualquier criatura que este nuevo mundo pueda crear, siempre y cuando ustedes obedezcan mis órdenes. Ante estas palabras los presentes se sorprenderían, Pamela incluso estaría muy tentada a aceptar pero antes de poder decir algo Maxwell diría. ¿Y cuál sería tu organización? Mi organización lleva por nombre Umbrella, fuimos nosotros quienes creamos el virus que inició todo esto. Ante estas palabras Pamela se quedaría en shock y con gran furia se lanzaría a atacar al sujeto arrancándole todo el cuerpo desde la cintura para abajo mientras gritaba. Por tu culpa mi familia murió, por tu culpa, mi hermanita está muerta. Ante estas palabras Maxwell pondría una mirada seria para luego bajarse del auto y dirigirse hacia donde Pamela estaba para luego abrazarla mientras ésta lloraba con fuerza. Maxwell en su lugar no diría nada, y solo dejaría que la chica se desahogara. Bueno, mentiría si dijera que no me esperaba eso, pero no pensé que fueras tan sádica. Diría el sujeto que supuestamente Pamela había matado al tiempo que de sus heridas empezaban a salir tentáculos los cuales se entrelazarían entre sí, y en cuestión de segundos el sujeto ya estaba como nuevo. Ante estas escenas Maxwell no lo dudaría ni un momento y le apuntaría con su escopeta modificada. ¿Quién o qué eres? Está bien, les diré, mi nombre es Albert Wesker. Pero volviendo al tema, ¿qué dicen? ¿Se unirán a mí? Nosotros jamás nos uniríamos al bastardo que condenó a la humanidad. ¿Quién dice que fui yo quien liberó el virus? Yo solo lo fabriqué, fue un bastardo que se hacía llamar a sí mismo Cronos quien lo liberó. Ante estas palabras Maxwell se quedaría en shock y miraría de reojo a Saeko quien tenía la misma mirada de incredulidad. De casualidad ese tal Cronos no tenía habilidades raras. ¿Cómo qué clase de habilidades? No sé, moverse muy rápido, aparecer y desaparecer como si se teletransportara, o quizá, sanar muy rápido. Ahora que lo dices sí, yo mismo peleé cuerpo a cuerpo con ese idiota, él podía hacer todo lo que tú decías, aunque viéndolo desde cierta perspectiva, se podría decir que tienes historia con ese tipo. Algo así, es mi abuelo. Ante estas palabras Pamela miraría a Maxwell quien solo le susurraría. Les prometo que les explicaré lo que sucede más adelante, por ahora ve a ponerte a salvo. Ante estas palabras Pamela voltearía a ver a Wesker para luego salir corriendo. Así que tu abuelo es curioso, no tiene mucho parentesco que digamos, bueno, mi padre se parecía más a mi abuela, y yo me parezco a mi padre. Eso se nota, pero dime, el chico que vi que podía controlar las sombras, ¿quién es? Mi primo. Entonces supongo que tú también posees habilidades extraordinarias. Diría el sujeto mientras se acercaba de a poco a Maxwell quien solo reafirmó su escopeta y diría. Te acercas un paso más y te disparo.
Tranquilo chico, no quiero pelear, solo digo, que podemos ayudarnos mutuamente. He de suponer que tú eres el líder de aquí. No exactamente, pero más o menos. Bien, ahora, sé que piensas que todo esto es mi culpa, y en parte lo es, pero dime, ¿cuánto tiempo crees que el mundo hubiese aguantado si la humanidad hubiese seguido tal y como está? Yo nunca quise liberar el virus, pero no hay mal que por bien no venga. Ahora la sobrepoblación se verá fuertemente disminuida, y en un par de años esta será inexistente. Sí, porque estaremos extintos. No veas el vaso medio vacío, yo no permitiré que la humanidad se extinga, por eso estoy eligiendo a personas excepcionales y con grandes habilidades, aunque nunca me he topado con personas como ustedes. No les haré daño, simplemente los congelaré y cuando los cadáveres de estos zombies se pudran tanto que ya les sea imposible moverse, entonces la humanidad será libre otra vez. Los cuerpos serán quemados y las cenizas serán arrojadas a un pozo en donde nunca puedan hacer daño a nadie, y de las cenizas, la humanidad creará los cimientos de lo que será un nuevo y más hermoso futuro. Ese fue un buen monólogo, amigo, pero igual no nos uniremos a ti. Toda esa mierda de un mundo mejor, todo eso jamás llegará siempre que los dioses sean unos hijos de puta. ¿Dioses? No tengo por qué explicártelo, pero si te preguntaré algo, ¿conoces el dicho de, el que avisa no es traidor? Sí. Bueno, detrás de mí. Diría Maxwell para luego agacharse mostrado a Jaden, quien sujetaba un lanzacohetes para luego dispararlo haciendo que el misil diera en el estómago del sujeto arrastrándolo varios metros hasta finalmente explotar. Ante estos los zombies empezarían a acercarse de nuevo, pero antes de poder hacer algo Maxwell sacaría una granada de gas para luego lanzarla hacia la horda de zombies haciendo que acá saliera un humo verde el cual de inmediato se esparció por un buen lugar haciendo que los zombies desviaran su atención de los chicos para empezar a matarse entre sí. ¿Qué demonios fue eso? Fue una granada lleno de líquido que le saqué a esa cosa. Tengo otras dos, el resto del líquido pienso usarlo para intentar recrearlo, como mínimo espero crear algo que emule las funciones de esta cosa. Mejor cállate y sube, derribaremos la barricada. Diría Saeko desde el asiento del conductor, a lo que Maxwell se subiría rápidamente al vehículo, a lo que Saeko pisaría el pedal a fondo y atravesaría la barricada sin problema alguno dejando al ejército de zombies muy atrás. Bueno, eso fue raro. Diría Jaden algo extrañado. Disculpen, pero, ese sujeto dijo que había peleado contra un sujeto llamado Cronos, y ahora ustedes dos nos salen con que ese Cronos era su abuelo. Además ese loco dijo que vio a Jaden controlando las sombras. Preguntaría Saya algo curiosa, a lo que Jaden suspiraría y se dispondría a hablar, pero Maxwell lo detendría. Si quieres que te digamos la verdad tendrás que darnos un motivo para confiar en ti. ¿Hablas en serio? ¿Qué te hace creer que los voy a traicionar? En primera, no te conocemos lo suficiente, y en segundo, solo te estamos dando un aventón. Nuestros problemas no tienen nada que ver contigo. Disculpa. ¿Con qué derecho lo dices? La cuestión no es con qué derecho lo digo yo, la cuestión es con qué derecho vienes aquí a pedirnos explicaciones aún después de casi matarnos. Ya les dije por qué sucedió. Quien quita que seas buena actriz, hasta donde se estuviste en el teatro de la escuela, hiciste el papel de Blancanieves 2 años seguidos. Eso no tiene nada que ver. Tú no sabes nada de mí. Gritaría Saya con un par de lágrimas en los ojos. Claro que lo sé que presumes ser la más inteligente del lugar por miedo a quedarte sola, sé que tomas la actitud de un líder porque quieres tener todo bajo control aún sabiendo que eso es imposible, sé que te esfuerzas al máximo porque en el fondo tienen miedo a que alguien mejor que tú se robe todo lo que pudiste conseguir, sé que le hablas de forma cortante y agresiva a las personas en las que no confías solo para que éstas te tengan miedo y evitar que quieran engañarte o herirte, sé que prefieres que odies juntarte por personas mayores que tú porque todos se subestiman y eso es lo que más odias, sé que te aferras mucho a los pocos amigos que tienes para no quedarte sola, sé que analizas con mucha detalle a todos los que te rodean para poder defenderte en caso de que intenten atacarte. Escúchame bien, Saya, yo sé absolutamente todo sobre ti, porque eres como yo. Esto último dejaría de piedra a todos los presentes, exceptuando a Jaden, quien tenía una expresión de incomodidad.
mientras que Saya tenía una mirada de incredulidad para luego reírse un poco y decir: vaya vida la nuestra. Supongo que sí, perdón por gritar, es solo que, bueno, creo que ya lo sabes. Oigan, no quiero interrumpir, pero hace como 3 minutos que llegamos a la mansión. Diría Jaden algo incómodo, a lo que todos voltearían a ver las puertas del lugar, a lo que Saya diría: yo me encargo, en cuanto me vean nos dejarán pasar. Diría Saya para luego salir del auto y empezar a hablar con los guardias. Entonces, ¿lo que dijiste era cierto?, preguntaría Saeko algo sorprendida. Creo que sí, honestamente nunca me he analizado a mí mismo, es solo que mite tantas similitudes entre ella y yo, así que, no sé si me precipite, pero ya no importa. Ante estas palabras Saeko pondría una mano en el hombro de Maxwell, pero en eso Saya regresaría y diría: bueno, nos dejarán pasar, así que vamos, sé que solo me estaban dando un aventón, pero quiero demostrarles que pueden confiar en mí. Diría Saya con una ligera sonrisa, a lo que Jaden diría: pues no veo por qué no, así que vamos. Ante estas palabras Saya se alegraría y Saeko entraría en las instalaciones de la mansión. Desde ya les aviso que al que se atreva a tocar el auto, juro que le voy a dar un escopetazo en la cara. No exageres, Maxwell, solo nos quedaremos unos días. Diría Jaden con algo de diversión, a lo que Maxwell diría: no exagero, me costó más de $2 millones construir esta belleza, y no voy a dejar que algún gordo presumido que se crea mejor que yo solo porque es más viejo venga a arruinarlo. Ante estas palabras a todos les saldría una gota de sudor. Un rato después todos se bajarían del auto siendo rodeados por un montón de sobrevivientes, cosa que pondría nervioso a Maxwell, quien por si las dudas estarían preparado para apuntar su escopeta, pero Saeko lo detendría. Bienvenidos a mi refugio, diría un sujeto musculoso, a lo que Saya diría: hola papá. Hija, es bueno saber que estás bien, ¿ellos son tus amigos? Pues, se podría decir que sí. Ante estas palabras el padre de Saya se acercaría a ellos y diría: les agradezco mucho que hayan protegido a mi hija, como agradecimiento pueden considerar este lugar como su nuevo hogar. Se los agradezco, pero... Maxwell, ya que sería interrumpido por alguien de entre la multitud. Increíble, este auto es muy poderoso, nos servirá mucho para las expediciones, incluso tiene ametralladora. Aunque parece ser americano, digo, el volante está del lado contrario, diría un sujeto aleatorio desde el asiento del conductor. Oiga, ¿esto cómo se enciende?, preguntaría el mismo tipo al tiempo que buscaba las llaves, a lo que Maxwell tomara su escopeta y se dispondría de disparar, pero antes de poder hacerlo Saeko diría: lo siento, pero solo vinimos aquí buscando refugio temporal, planeamos irnos del país en unos días. Ante esto todos los que estaban en el auto se decepcionarían, pero de entre ellos uno diría: entonces no necesitan el auto. Ante estas palabras Maxwell pondría una mirada sombría. Disculpa. Pues claro, si van a salir del país, tendrá que tomar un barco o avión y en esos vehículos no se pueden transportar, así que técnicamente no necesitan el auto, y si no lo necesitan no les importará si nos lo quedamos, ¿verdad? Ante estas palabras Maxwell sujetaría al sujeto del cuello de la camisa y diría: gaste 3 millones en construir este auto y si crees que se lo voy a dar a un imbécil que solo se deja llevar por su codicia, entonces eres más tonto de lo que cualquiera podría pensar. Tras decir eso Maxwell lanzaría al sujeto contra el suelo para luego subirse en el auto y decir: perdón por eso, de casualidad no tendrán un garaje donde pueda estacionar. Está en la parte de atrás, y descuida, no eres el primero que reacciona así, en este mundo hay de todo. Bueno, si me necesitan, estaré buscando algunas posible modificación para el auto. Tras decir eso Maxwell iría a estacionar el auto, a lo que el padre de Saya diría: bueno, todos regresen a sus labores, yo me encargaré de guiar a los visitantes en su estadía temporal. Ante estas palabras todos se irían a hacer sus deberes, algo decepcionados por no poder quedarse con el increíble vehículo, aunque había uno que planeaba hacer algo al respecto. Un rato después, vemos a Jaden haciendo flexiones, pero sería interrumpido por Saya. Hey Jaden, ¿puedo hablar contigo un momento?
Claro, oye, antes que nada, perdón por lo que pasó con Maxwell hace rato, ese idiota de veces no sabe controlarse, llevo toda la vida diciéndole que racista a clases de manejo de la ira pero es demasiado terco. Descuida, no hay ningún problemas, además me ayudó a darme cuenta de muchas cosas que he estado haciendo mal, aunque sí me sorprendió un poco que nos pareciéramos tanto. Bueno, para mí fue algo incómodo. Bueno, estaba buscando a Maxwell porque quería mostrarle algo peor, no lo encuentro por ningún lado, así que pensé en mejor mostrártelo a ti. ¿Y de qué se trata? Es para que vean que sí soy de confiar. Diría Saya para luego empezar a caminar siendo seguida por Jaden, quien tenía una mirada extrañada. Luego de un rato de los dos llegarían a una habitación la cual necesitaba reconocimiento facial para entrar. ¿En dónde estamos? Aquí es donde mi padre oculta sus pecados. Ante estas palabras Jaden se extrañaría un poco, pero antes de poder decir algo más las puertas se abrirían mostrando un campo de contención y en el centro se encontraba un cilindro como el de esta imagen. ¿Qué es eso? El término oficial es la partícula de Dios, energía que se obtiene del colisionador de hadrones, pero, no lo es en lo absoluto. ¿Y qué es? Verás, mi padre antes de que todo esto iniciara trabajaba en una empresa ultra secreta financiada por el gobierno japonés. Esta empresa se hacía llamar Umbrella, la misma organización de la que ese sujeto habló cuando nos estaban atacando. Él nunca me dijo en qué trabajaban, pero una semana antes de que todo esto iniciara me mostró este lugar y me registró como la única que puede acceder a este sitio. Me dijo que los pecados del padre no debían recaer en el hijo, pero que en esta ocasión, lo único que me pedía, era que le permitiera morir en paz. Al principio no me entendí, pero ahora, cuando regresamos, él me dijo que esto fue lo que provocó todo esto. ¿De qué hablas? Diría Jaden algo curioso. Hace unos años, mi padre no era más que un agente de campo de esa organización, se encargaba de erradicar a personas que pusieran en peligro a la empresa, pero un día durante una de sus misiones vio un meteorito caer del cielo. Cuando él y su equipo fueron a ver, lo que vieron no fue un meteorito, fue a un hombre. Antes de seguir quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto sabes del mito griego? Ante estas palabras Jaden se pondría muy nervioso para luego decir: bueno, yo sé lo básico, como quiénes son los 6 hijos de Cronos. Bueno, el sujeto que mi padre encontró, él estaba gravemente herido, usaba ropas griegas y un casco muy extraño, casi como si ese casco lo hubiese usado un demonio hace mucho. Ese tipo se hizo llamar a sí mismo Hades. Mi padre pensó que solo era un apodo, pero cuando vio la sangre dorada que salía de su herida en el pecho pensó lo contrario, aunque, bueno, eso no tiene importancia. Mi padre intentó ayudarlo, pero desafortunadamente él murió. Su casco empezó a brillar y atravesó el suelo, y en cuanto a su sangre, pues, mi padre tomó muchas muestras, y el cadáver lo puso en un congelador. Luego lo llevaron a su laboratorio e hicieron varias pruebas allí. Detectaron altas cantidades de energía provenientes de su sangre y ni hablar de su corazón. Al principio solo hicieron pruebas con su sangre, pero luego de un tiempo, empezaron a intentar extraer la energía del corazón, y esto fue lo que obtuvieron, pero el problema era que la sangre de este sujeto al entrar en contacto con una persona, esta hacía que la persona muriera casi al instante y tras unos segundos, se convertía en una de las cosas que están allá afuera. A nadie en el equipo le importó, pero mi padre, él fue otra historia. Al darse cuenta de lo que esa empresa era capaz de hacer, robó esta cosa y destruyó todas las muestras de esa sangre dorada, además de quemar el cadáver que aún estaba congelado, pero, al parecer de alguna forma, esa sangre o virus, o lo que sea, logró liberarse, y ahora todo el mundo está así. Diría Saya al tiempo que miraba hacia el suelo, a lo que Jaden diría: dices, que estas cosas, es el poder del dios de los muertos Hades. Eso parece, digo, quiero ser escéptica, pero en esta situación, eso es casi imposible. Ante estas palabras Jaden miraría la esfera de energía que se encontraba en la habitación para luego decir: Saya, trae a tu padre, yo traeré a Maxwell, tenemos algo importante de que hablar, no veremos aquí en unos minutos. Diría Jaden para luego empezar a correr. 10 minutos después, vemos a Jaden, Maxwell, Saya, y al padre de Saya en la habitación donde estaba la esfera de energía. Saya, ¿te importaría decirme por qué le contaste a tus amigos?
Señor, no le eche la culpa a su hija, prácticamente nosotros la obligamos. Oye, yo no la obligué a nada. Cállate la puta boca, Max, no estás ayudando. Diría Jaden haciendo que los presentes tuvieran una gota de sudor. Pero en fin, señor, quiero me diga la verdad, al sujeto que dio con el casco que se enterró en el suelo, de verdad tenía sangre dorada. Absolutamente toda su sangre era dorada, cosa que no tiene ningún sentido. Claro que lo tiene, en realidad se le conoce como icor, es la sangre de los dioses. ¿Cómo sabes eso? Preguntaría el padre de Saya al tiempo que de forma discreta llevaba su mano a un arma que tenía escondida. Esto sería notado por Maxwell, quien se prepararía para controlar la sangre del sujeto. Lo sé, porque al sujeto al que viste morir, era mi padre. Diría Jaden sin dudar ni un segundo, haciendo que tanto Saya como su padre quedarán impactados. Tu padre. Así es, su nombre era Hades, dios de los muertos, rey del inframundo, y yo soy un semidios. Diría Jaden haciendo que sus ojos empezarán a brillar en un color sangre, a lo que Saya diría. Espera, eso es imposible, los dioses griegos no existen. Ante estas palabras Maxwell diría. Hey, para empezar, no porque no puedas verlos no significa que no existan, o que acaso tú puedes ver al dios bíblico. Para empezar, soy ateo, y en segunda, hace años se demostró que los dioses griegos y todos esos mitos son falsos, y todo caso, si Jaden o tú son semidioses, no deberían ser capaces de hacer cosas increíbles como levantar un auto o controlar el Saya no terminaría de hablar, ya que ésta quedaría paralizada al igual que su padre, siendo el causante Jaden quien estaba controlando la sangre de ambos, haciendo que un poco de esta misma saliera del cuerpo de ambos y con esta misma crearía un tridente para luego dejar en paz a ambos, quienes caerían al suelo muy débiles, para luego ver a Maxwell, quien los miraba con mucha superioridad. Oye, creo que te pasaste. Yo no fui delante de sus caras a decir que su mera existencia era imposible. Ya sé, pero, no sé si te diste cuenta, pero acabas de crear un tridente de sangre, cosa que si no estoy mal se le atribuye mucho al rey del infierno en el panteón cristiano. Ante estas palabras Maxwell pondría una cara de póker para luego mirar el tridente de sangre, la cual ya se empezaba a coagular, para luego lanzarlo contra la pared y decir. Carajo, siempre me pasa. Luego de decir eso Maxwell se iría a un rincón de la habitación y se pondría a susurrar cosas sobre clases de manejo de la ira que cobraban demasiado. Perdónenlo, es algo impulsivo a veces. ¿Qué demonios son ustedes? Diría el padre de Saya apuntándole con una pistola a Jaden. No es por ofender, pero esa cosa no le servirá. ¿Y por qué mierdas no? Porque la única forma en la que un mortal pueda herir a un semidios con armas hechas de uno de los 3 minerales mágicos, el hierro estigio, el oro imperial y el bronce celestial, siendo este último el más raro de todos, y pues, esas balas están hechas de plomo. Diría Jaden de forma tranquila, a lo que el padre de Saya descargaría todo el cartucho de su pistola en Jaden, quien ni se inmutaría. ¿Ya termino? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? A ver, yo ya les dije quién soy el hijo de Hades, un semidios, y pues, mi amigo aquí presente es hijo de Poseidón. Pero, Poseidón era el dios del mar, no de la sangre, ¿cómo pudo controlar nuestra sangre? Sí, bueno, las personas atribuyen que Poseidón es dios del mar, pero en realidad es el dios del agua en general, y como la sangre está hecha de un 80% de agua, por ende es normal pensar que Poseidón pueda controlar la sangre, y si él puede, pues su hijo también debería poder. Diría Maxwell desde lejos, a lo que Saya diría. Esto es increíble, yo pensaba que todo eso del dios Hades era una coincidencia o que se trataba de vida extraterrestre, pero, ¿en serio existen los dioses? Bueno, somos la viva prueba de eso. Diría Jaden, a lo que el padre de Saya diría. Espera, si los dioses griegos son reales, entonces ¿qué sucede con el cristianismo y todo eso? Están diciéndome que Jesús nunca existió. Sí, bueno, de eso no estamos seguros, los dioses griegos no son los únicos que existen, hasta donde los dioses nórdicos, egipcios y algún que otro dios indio existe también, y pues que quita que el dios bíblico no exista también. Diría Jaden, a lo que Saya diría.
Espera, si lo que dices es cierto, ¿por no lo hicieron público? Los dioses griegos existen, en mi opinión el gobierno griego debería saberlo como mínimo. Esto Saya lo diría con algo de curiosidad a lo que Maxwell diría. Seré honesto, ¿tienes idea de lo terrible que sería si el mundo se entera de la existencia de los semidioses? Para empezar, las potencias mundiales empezarían a cazarnos y a meternos en laboratorios con la intención de experimentar con nosotros y buscar la forma de darle nuestros poderes y habilidades a sus soldados, y ni hablar de la opinión pública. Al enterarse de que existen dioses griegos se desataría un caos, el Vaticano recibiría un muy fuerte golpe y el catolicismo dejaría de ser la religión principal, y personas de todo el mundo se empezarían a cuestionar todo lo que creían saber, las teorías científicas se derrumbarían, en todo el mundo se harían protestas exigiéndole al gobierno una explicación del por qué estos seres se ocultaron, eso por parte de los humanos. ¿Ahora sabes por qué nadie ha visto una criatura mitológica antes? No. Bueno, eso es porque hay una magia en todo el mundo que hace que las personas sean incapaces de ver a estas criaturas. Esta magia solo se disipa cuando un semidios se presenta como lo que es frente a un humano o cuando estos nacen con una inmunidad natural ante esa magia, la cual conocemos como niebla. Además, esta misma es la que impide que los monstruos ataquen a los humanos. Si ésta se disipa por completo en el mundo, los monstruos estarán libres de masacrar a todas las personas que quieren, y puede que logren matar a algunas con ayuda de semidioses, pero estas revivirían tiempo después, por ende, y sin mencionar las turbas furiosas conformadas por fanáticos religiosos que consideraran que los semidioses somos demonios enviados por Lucifer, y con esa excusa comenzarían a masacrar a nuestro pueblo, así que no gracias, honestamente preferimos que los nuestros vivan escondidos, a que mueran víctimas de personas ignorantes que se creen dueños del mundo. Ante estas palabras Saya miraría hacia el suelo con pena a lo que su padre diría. No todas las personas son malas, quizá nuestras razas puedan convivir algún día. Yo no contaría con eso, pero como sea, ahora tenemos otros asuntos que entender, como el por qué aún no ha destruido esa cosa. Diría Maxwell señalando la esfera de energía. No sabemos cómo. Diría el padre de Saya cuando de pronto se le prendería el foco. Oye, tú te llamas Jaden, ¿cierto? Si eres hijo de Hades, tú podrías revertir todo lo que sucedió. No es tan sencillo, el que sea hijo de Hades no significa que sea tan poderoso como él, la única forma en la que pueda hacer eso es reemplazarlo convirtiéndome en un dios, y sorpresa, no tengo idea de cómo hacer eso, así que perdón, pero por ahora, el apocalipsis se mantendrá. Ya veo, pero, si Hades está muerto, entonces otros dioses podrían estarlo. Es posible, por eso iremos al Olimpo, queremos saber qué pasó. Bueno, eso tiene sentido, pero si tú eres hijo de Hades, supongo que esto te pertenece. Diría el padre de Saya para luego sacar el cilindro en donde estaba el poder de Hades para luego dárselo a Jaden. Al ser su hijo, es tu derecho de nacimiento tener esto. Luego de decir eso el padre de Saya le daría el cilindro a Jaden, quien después de unos segundos pondría una mirada seria para luego destruir el cristal haciendo que la energía se libere y vuele cerca del odio de Jaden para luego susurrar. Encuéntrame. Luego de eso la esfera de energía se introduciría en el suelo desapareciendo por completo. ¿Y eso qué fue? Preguntaría Maxwell algo desconcertado a lo que Jaden diría. No estoy seguro. Como sea, yo iré a seguir revisando el auto, Saeko prometió ayudarme. Diría Maxwell para luego irse de vuelta al taller. Bueno, yo también tengo que irme, tengo mucho en qué pensar. Diría el padre de Saya dejando a Jaden y a Saya solos a lo que Saya diría. Así que, un semidios. Con el tiempo te acostumbras. Hay más como ustedes. Hay miles, por lo que me dijo Maxwell, Saeko también es una semidiosa. ¿En serio? ¿Y de quién es hija? Se sospecha entre Atenea, Ares y Afrodita, pero la única forma de saberlo es que su padre o madre la reclame. ¿A qué te refieres? Bueno, esto va para largo, así que, mejor vamos a un lugar más cómodo. Mi habitación tiene un balcón, podemos sentarnos allí. Eso suena bien. Luego de eso los chicos se irían a la habitación de Saya a charlar. Mientras tanto con Maxwell.
De acuerdo, de los 12 dioses olímpicos hasta ahora no hay ninguno que esté muerto, y de los demás, ya está confirmado que Hades está muerto. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ya le daré mis condolencias a Perséfone cuando la conozca. Luego de decir eso, Maxwell entraría al taller encontrándose con una escena que lo haría enojar hasta más no poder. Unos 3 hombres estaban rodeando a Saeko mientras que otro desde el interior del auto le lanzaba coqueteos, mientras que Saeko buscaba la forma de defenderse ya que le habían quitado su espada. En eso uno de los sujetos sujetaría a Saeko del brazo y ésta intentaría golpearlo, pero antes de que esto sucediera en toda la habitación se escucharía un disparo y los sesos del sujeto se regarían por todo el lugar. Ante esto todos voltearían a ver encontrándose con Maxwell, quien tenía su escopeta apuntando. Solo hay 2 cosas que de verdad pueden hacerme enojar: la primera, que alguien le ponga un dedo encima a mi chica, y la segunda, que alguien ponga un dedo encima a mi auto, y ustedes acaban de hacer ambos. Tras decir eso, Maxwell dispararía otras 2 veces matando por completo a los sujetos que rodeaban a Saeko, haciendo que ésta quedara impactada, mientras que el que estaba dentro del auto intentaría hacer que éste encendiera, pero antes de poder hacer algo Maxwell abriría la puerta para luego sacarlo de allí y apuntarle con la escopeta. Espera, por favor no me mates, mi familia me necesita, por favor, no quiero dejarlos solos. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Mi familia. Te pregunto. Luego de decir eso, Maxwell se prepararía para disparar, pero antes de poder hacerlo Saeko lo detendría. Maxwell, él te dijo que tenía familia. No me digas que le crees. Sabes que soy capaz de reconocer cuando alguien miente, y él dice la verdad. Diría Saeko, haciendo que Maxwell pusiera una cara fastidiada para luego mirar al sujeto y decir: mierda, mejor lárgate antes de que me arrepienta de no meterte un disparo entre los huevos. Ante esto el sujeto se iría corriendo, a lo que Maxwell presionaría el botón del garaje haciendo que la puerta se cierre. ¿Sabes? A veces no entiendo cómo puede ser tan compasiva. No es tan difícil, ya te había dicho que solo porque la sociedad se haya destruido no significa que debamos actuar como salvajes. ¿Estás segura de que no eres hija de la diosa de la paz? ¿Existe? Claro, es una de las 3 hijas de Zeus y Temis, se llama Irene. Bueno, la verdad no creo que sea diosa de ella, simplemente no veo motivos en matar a alguien solo porque te hizo enojar. Si las personas hicieran eso la humanidad se habría extinguido hace mucho. Odio cuando tienes razón. Diría Maxwell para luego guardar su escopeta en el auto, a lo que Saeko en un tono sensual diría: ¿sabes? Me pareció curioso que me llamaras tu chica. Ante esto Maxwell se sonrojaría para luego decir: va, bueno, pues, la verdad yo. Ey, tranquilo, no hiciste nada malo. Diría Saeko para luego empujar a Maxwell dentro del auto y cerrar la puerta con llave. Aunque lo podemos hacer oficial si quieres. Diría Saeko al tiempo que empezaba a desabrocharse la camisa. Mente de Maxwell. Ante estas palabras Maxwell sonreiría, a lo que Saeko se sentaría en sus piernas y ambos empezarían a besarse de forma apasionada al tiempo que Saeko se terminaba de quitar la camisa mostrando un muy ajustado sostén de color negro, el cual Maxwell removería, mostrando un hermoso par de melones copa de los cuales Maxwell no se resistiría y sin cortar el beso empezaría a amasarlos. Luego de unos minutos, los 2 tortolos se separarían, a lo que Saeko diría: ¿sabes? Creo que a nuestros padres no les gustaría ver esto, digo, Atenea y Poseidón no se llevaban muy bien. Ni siquiera sabemos si de verdad eres hija de Atenea. Ante estas palabras Saeko iba a seguir hablando cuando de pronto el cuerpo de esta misma comenzó a brillar en un color anaranjado y de la nada sobre la cabeza de esta aparecería la imagen de un búho brillando en color naranja, a lo que Maxwell diría: bueno, al parecer eso confirma 2 cosas, la primera que Atenea sigue viva, y la segunda, que si eres hija de Atenea. Bueno, pues mejor que ella no vea esto. Diría Saeko para luego levantarse, quitarse la braga siendo cubierta únicamente por su falda, a lo que Maxwell se levantaría y la sujetaríase las 2 piernas para luego levantarla y apoyarla contra la pared y empezar a besar su cuello.
Vaya, qué travieso. Diría Saeko con un ligero sonrojo, a lo que Maxwell diría. Eres tú la me hace actuar así. Diría Maxwell con una sonrisa pícara, para luego empezar a dejarle chupetones en el cuello a Saeko, pero de pronto esta misma le bajaría el cierre a Maxwell, haciendo que éste se sorprendiera un poco, a lo que Saeko diría. ¿Tienes miedo? A lo que Maxwell, sin dudarlo, de una estocada atravesaría el himen de Saeko, haciendo que ésta gimiera con fuerza. Yo no le temo a nada. Diría Maxwell con una sonrisa burlona, a lo que Saeko con algo de dificultad diría. Eso se nota. Luego de eso Maxwell le daría unos segundos a Saeko para que se adaptara de dolor, para luego comenzar a embestirla con fuerza, haciendo que ésta gimiera con fuerza, y rasguñara la espalda de Maxwell a pesar de aún estar usando su camisa. Esto no le importó en lo más mínimo a Maxwell, quien solo siguió embistiendo a Saeko cada vez con más fuerza, haciendo que ésta pusiera los ojos en blanco debido al placer que sentía en ese momento. Incluso sus gemidos se escuchaban en todo el garaje, hasta que Minato sintió que las paredes internas de Saeko lo empezaban a apretar con más fuerza, señal lo inevitable, por lo que Maxwell aumentó la fuerza de sus embestidas hasta que finalmente ambos se corrieron. Maxwell solo gruñiría un poco mientras que Saeko daría un fuerte grito de placer, para luego esta dejarse caer siendo sostenido por el pelirrubio, quien solo la recostó en el suelo. Creo que me excedí un poco. Descuida, ya lo veía venir. Diría Saeko casi sin fuerzas, a lo que Maxwell tomaría su ropa y empezaría a ayudar a vestirse de nuevo, y después de unos minutos Saeko ya habría recuperado el aliento. ¿Podrías ayudarme a ponerme de pie? Me cuesta un poco mover las piernas. Diría Saeko algo sonrojada, a lo que Maxwell empezaría a cargarla al estilo nupcial, haciendo que ésta se sonroje para luego disponerse a salir de la camioneta, pero al salir se encontraría con la enfermera Marikawa, quien tenía una mirada de incredulidad y un enorme sonrojo. Enfermera, ¿cuánto tiempo ha estado allí? Diría Saeko muy sonrojada, a lo que la enfermera diría. Más o menos desde que iniciaron. Ante esto Saeko empezaría a echar humo de la cabeza, mientras que Maxwell solo tenía un pensamiento. A la próxima busco un motel. Saeko estaba a punto de decir algo, pero de pronto se escucharía una explosión, a lo que Maxwell diría. Dejemos esta conversación para después. Tenemos problemas. Ante estas palabras Saeko de un salto aterrizaría justo en donde estaba su espada, para luego tomarla y decir. ¿Y qué esperamos? Tenemos que ir. Oye, pensé que, olvídalo, tenemos que irnos. Diría Maxwell para luego tomar su escopeta y salir corriendo. La enfermera Marikawa también se disponía a irse, pero sería detenida por Saeko, quien algo sonrojado diría. Por favor, no le digas a nadie. Ante estas palabras Marikawa se sorprendería un poco, para luego poner una mirada maliciosa, para luego decir. De acuerdo, no le diré a nadie, con una condición. Saeko al escuchar esta frase se asustaría un poco, por lo que solamente se pondría rígida esperando las palabras de la enfermera, quien diría. Quiero que a la próxima me dejen participar. ¡Su puta madre! Saeko había quedado muy confundida, le había tomado un par de segundos procesar lo que había escuchado, pero en cuanto lo hizo, se puso tan roja que hasta el tomate perfecto sentiría envidia. Por favor, no me preguntes, solo prométeme que me invitarán. Pues, lo tengo que hablar que Maxwell, así que, mejor me voy. Diría Saeko muy nerviosa, para luego salir corriendo del lugar, a lo que la enfermera simplemente la miraría para luego sonreír y decir. No te arrepentirás. Mientras tanto, en el frente de la mansión, miles de zombies se habían adentrado y Aiden estaba usando a Blue Rose para matarlo tanto como podía, además de que debido al uso de varias granadas todo el lugar ahora estaba en fuego, pero le era muy complicado matar a los zombies, sobre todo porque tenía que defender a los demás adultos que lo único que hacían era esconderse y temblar de miedo. Me entra un cosquilleo. Estoy rodeado de idiotas. Los zombies empezarían a arremolinarse, pero de pronto Saeko aparecería y de un tajo les cortaría la cabeza de varios de ellos, al tiempo. Maxwell aparecería y con su escopeta empezaría a masacrar a los zombies. Oigan, ustedes dos, ¿dónde estaban? Pude escuchar sonidos raros desde el lugar donde estaba. Preguntaría Jaden con algo de curiosidad, a lo que Maxwell pondría cara de póker para luego decir.
Pues, estaba leyendo la Biblia con Saeko. ¿Qué? Oye, ¿por qué leerías la Biblia, si nosotros somos griegos? Ah, no, espera, ya entendí. Cállense y empiezan a matar. Gritaría Saeko asustando a los chicos, quienes simplemente comenzarían a disparar logrando hacer que la oleada retroceda, cuando de pronto el padre de Saya aparecería y gritaría. Jaden, busca a mi hija y a las demás y váyanse de aquí. ¿Acaso se volvió loco, anciano? Tú eres el único que puede proteger a mi hija, así que te lo pido, llévatela de aquí. Ante estas palabras Jaden pondría una mirada seria para luego mirar a Maxwell y decir. Cúbreme. Luego de eso el pelinegro saldría corriendo con dirección al garaje, a lo que el padre de Saya miraría a Saeko para luego decir. No he visto a alguien pelear de esa forma en años. Tú te mereces esto. Diría el padre de Saya para luego lanzarla la funda de una espada a Saeko, quien la atraparía para luego desenvainar la espada quedando maravillada. La hoja era de color blanco y el mango era de color dorado. Fue forjada con un metal raro que encontramos en una expedición en Grecia, úsala con honor. Luego de decir eso el padre de Saya usaría una pistola para matar a los zombies, mientras que Saeko tomaría las dos espadas que tenía y empezaría a matar a tantos zombies como podía, notando que su espada nueva era mucho más liviana pero coreaba con mucha más facilidad. Esto la hizo sonreír, por lo que empezaría a moverse a gran velocidad acabando con muchos zombies, dejando a Maxwell impresionado. Nota mental, jamás hacer enojar a Saeko. Unos minutos después Kenosha aparecería arrasando con muchos zombies por donde pasaba, estacionándose justo frente a los chicos para luego la puerta ser abierta por Pamela, quien tenía una P90 en sus manos. Entre ahora. Ante esto Saeko y Maxwell entrarían en el auto, algunos adultos también querrían entrar pero serían detenidos por el padre de Saya. Papá, ¿qué estás haciendo? Preguntaría Saya algo preocupada. Llegó la hora de que pague por mis pecados, hija mía. Tras decir eso el hombre se quitaría la chaqueta mostrando miles de explosivos pegados a su pecho. Váyanse, yo me encargaré de estas cosas. Papá, no. Saya intentaría ir con su padre, pero sería detenida por Saeko, quien la empujaría dentro del auto para luego cerrar las puertas y gritas. Acelera. Ante esto Jaden pisaría el pedal a fondo aún encontrar de los gritos de Saya. Con el padre de Saya, este vería como el auto se alejaba para luego con una pequeña lágrima empezar a gritar. Oigan, malditas cucarachas, vengan a hoy, tengo un regalo para ustedes. Gritará el padre de Saya para luego tomar una granada en cada mano y a ambas quitarle el seguro, al tiempo que miles de zombies comenzaban a morderlo por todos lados y con su último aliento diría. Ya voy, querida. Con estas últimas todos los explosivos se activarían generando una explosión tan grande, que toda la mansión quedaría reducida a escombros.